Bueno, pues el día de hoy tenemos a Susana Landau, que va a dar pues el que es el último seminario del IAC del año. Eh, ella trabaja en la Universidad de Buenos Aires, ella es licenciada en física por la Universidad de Buenos Aires y doctora en astronomía por la Universidad de La Plata, y pues se ha dedicado a comparar teorías alternativas al modelo estándar usando datos cosmológicos y geofísicos. Entonces, el día de hoy nos va a hablar de aplicaciones de redes neuronales, cosmología. Adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y mi idea hoy es contarles un par de trabajos de una colaboración que venimos trabajando ya hace 5 años, donde lo que hacemos es aplicar un método basado en redes neuronales que nos permite integrar ecuaciones diferenciales sin la necesidad de recurrir a los métodos numéricos. Y como spoiler alert, digamos, la gran ventaja por qué hacemos esto, se pueden preguntar ustedes, porque las redes neuronales están de moda. Bueno, podría ser una respuesta, pero no sería la respuesta indicada. Lo hacemos porque al integrar las ecuaciones diferenciales de esta manera, obtenemos una reducción muy importante en los tiempos computacionales cuando hacemos inferencia bayesiana de parámetros cosmológicos. Bueno, esta serie de trabajos que voy a tratar de resumirles no son trabajos míos exclusivamente, sino, como siempre, es trabajo de un gran equipo, donde hay gente que está más del lado del Machine Learning y gente que está más del lado de la cosmología. Tenemos a Pablo Protopapas y Cecilia Garrafo, que son expertos en Machine Learning. Cecilia también es experta en astrofísica. Está Claudia Escópola, que trabajó mucho tiempo en la Universidad de La Plata, pero ahora está en la Universidad de Chile, que es cosmóloga. Augusto Chantada, que es un estudiante de doctorado y que está con nosotros desde el principio del proyecto y está haciendo su doctorado en este tema. Y luego los últimos 3, Luca Gómez Bachar, Pedro Rosín y Javier Pinó, son estudiantes de licenciatura que han hecho su proyecto de tesis con nosotras. Lucas ya terminó y Pedro y Javier están trabajando ahorita mismo. Y lo que voy a contar está basado en esta serie de papers que, si después quieren, les dejo el PDF y los pueden consultar. Algo que les quería decir es que se sientan en total libertad de interrumpirme y hacerme preguntas durante la plática. Así, si hay cosas que no se entienden, se pueden entender mejor. Y si me quieren interrumpir y hacer preguntas que no tengan que ver, pero que ustedes les cuestionen, adelante. Bien. Creo que no necesito motivar mucho aquí el estudio de modelos cosmológicos alternativos, pero sí voy a decir un par de palabras al respecto. Como sabemos, en el año 1998, 2 grupos independientes de astrónomos descubren que la expansión del universo actual se está acelerando, y esto trae un problema importante a los cosmólogos teóricos, que es explicar el mecanismo físico responsable de esta expansión acelerada actual. Hasta hoy en día no hay un acuerdo total en la comunidad acerca de este mecanismo. La propuesta del modelo cosmológico estándar, lambda-CDM, es agregar la constante cosmológica a las ecuaciones de Einstein. Esta propuesta, como bien sabemos, tiene algunos problemas teóricos que no voy a discutir aquí, solo mencionar que el más importante es que no se puede explicar el valor observado de esta constante a partir de el modelo estándar de física de partículas. Sin embargo, es importante decir que el modelo lambda-CDM es actualmente el que mejor puede explicar la mayoría de los datos. Bien, entonces la principal motivación para estudiar modelos alternativos, como dije, es explicar el mecanismo físico responsable de la expansión acelerada, pero también hay otras motivaciones, como es el aumento de las tensiones cosmológicas, donde el ejemplo más importante es la tensión en el valor inferido de la constante de Hubble entre el valor que obtenemos a partir de los datos del fondo cósmico de radiación, asumiendo el modelo lambda-CDM, y el respectivo que se infiere a partir de supernovas y cefeidas, donde también, de una manera más leve, pero también hay algunas hipótesis de lambda-CDM metidas en esa inferencia.
Como sabemos, esta diferencia en los valores inferidos hoy en día está en alrededor de 5 sigmas, y eso es uno de los problemas importantes que el modelo Lambda-CDM tiene que explicar, así como cualquier otro modelo alternativo que pretenda ser el modelo preferido. Y finalmente tenemos el release reciente de la colaboración DESI, en la cual ustedes son muchísimo más expertos que yo, que apunta a una ecuación de estado variable en el tiempo, lo cual tampoco es una predicción del modelo Lambda-CDM. Bien, estos 3 puntos, más otras discrepancias menores, que no voy a mencionar aquí porque este no es un seminario acerca de los problemas del Lambda-CDM, motivan el estudio de modelos cosmológicos alternativos. Acerca de modelos cosmológicos alternativos, podemos decir que hay propuestas diferentes. Algunas propuestas implican agregar un nuevo ingrediente en el tensor de energía-momento, como puede ser un fluido con una cierta ecuación de estado que uno asume, o ya un modelo que describe mejor la física microscópica, como por ejemplo uno o más campos escalares con un determinado potencial. Hay una parte importante de la comunidad abocada a estudiar este tipo de modelos alternativos, y hay otra parte de la comunidad que tiene otro enfoque, tal vez más radical, si lo quieren pensar así, que es pensar que la teoría que describe la interacción gravitatoria ya no es más relatividad general, sino una teoría alternativa de gravedad. Se han estudiado en la literatura una variedad enorme de teorías alternativas de gravedad, y cuando nosotros hablamos de un modelo cosmológico alternativo basado en una teoría alternativa de gravedad, nos estamos refiriendo a eso, un modelo cosmológico donde la teoría que describe la interacción gravitatoria ya no es GR, y este tipo de modelos también pretenden poder explicar estas discrepancias que mencioné al principio. Bien, entonces desde ahí introdujimos un poco por qué es importante en este momento estudiar modelos cosmológicos alternativos. Por otro lado, ¿qué pasa de nuestro lado del Machine Learning? Sabemos que en los últimos años el aumento de métodos basados en Machine Learning, de aplicaciones de estos métodos, tanto a la cosmología como a la astrofísica, se ha incrementado muchísimo. Las aplicaciones más usadas son al análisis de imágenes o al análisis de señales. Yo lo que les voy a presentar aquí es una aplicación totalmente diferente. Como les mencioné al principio, es una aplicación donde obtenemos soluciones de las ecuaciones diferenciales usando redes neuronales. Voy a tratar de describir muy precisamente cómo funciona este método para que ustedes lo entiendan, y les pido que por favor, si no se entienden, me hagan preguntas. Una de las cosas que más quiero enfatizar, y espero que sea claro a lo largo de la charla, es que nosotros no usamos las soluciones del método numérico para entrenar nuestras redes, como sí hacen otros tipos de métodos. O sea, hay métodos donde se usan las soluciones numéricas y se entrenan las redes con esas soluciones numéricas. Nosotros no hacemos eso. Lo que sí hacemos es, al final del día, una vez que tenemos nuestra red entrenada, sí comparamos su comportamiento contra resultados numéricos. Porque este método se llama PINNs, Physics Informed Neural Networks, y uno de los problemas que tiene, es un método obviamente en desarrollo, y uno de los problemas que tiene es que no provee la estimación de su propio error para cualquier tipo de ecuación diferencial. Para algunas sí, pero para muchas no. Entonces eso hace que al final del día uno tiene su red entrenada, pero para verificar que la solución es la solución correcta, tiene que comparar con la solución numérica. Bien, dicho esto, nos vamos a ya meter, bueno, el outline de mi charla es primero lo que más quiero, donde más tiempo voy a estar es explicando el método, y luego sí, les voy a explicar cómo usamos el método para, principalmente, cómo aplicamos este método al estudio de la dinámica del background cosmológico, y también les voy a contar que pudimos también abordar el sector perturbativo del Lambda-CDM, y estamos trabajando en el sector perturbativo de modelos alternativos. Bien. El método fue propuesto inicialmente por Lagaris, que introdujo un método que se llama unsupervised. En el lenguaje de Machine Learning, no supervisado quiere decir que uno no usa datos para entrenar sus redes. En este caso, datos sería las soluciones que provee el método numérico.
Y el gran improvement de este método fue hecho por Lagaris y, por Flamand y collaborators, que lo que ellos hacen es obtener lo que llamamos soluciones bundle. ¿Qué son soluciones bundle? Son soluciones que valen para cualquier valor del espacio de parámetros. O sea, no solo mi solución vale para un valor fijo de mi espacio de parámetros de mi ecuación, de mi sistema diferencial, sino para cualquier valor del espacio de parámetros donde yo entrene esa red neuronal. A partir, les va a ser más claro a medida que les cuente de qué estoy hablando. Bien, entonces, para empezar, quería explicar un poco qué es una red neuronal, apuntando a qué es lo que llamamos los parámetros internos de una red neuronal, porque eso va a ser muy importante para entender cómo funciona el método. Las redes neuronales son aproximadores universales de funciones, ¿sí? Y supongo que tal vez ustedes ya vieron, por curiosidad o porque han trabajado, un gráfico como estos. Lo que hace un gráfico como estos es explicarme cómo construir esta función, ¿sí? Lo que yo tengo es una función de dos variables independientes, x1 y x2, podrían ser más, ¿sí? O sea, siempre tenemos, en las redes neurales tienen un input, un output, a la salida está la red misma, podría haber aquí más salidas, no necesariamente hay una salida. En el medio hay lo que llamamos hidden layers o capas ocultas. Yo aquí, por simplicidad, puse una sola, pero podría haber muchas más. Y aquí puedo poner cuántas neuronas, cada una de estas se llama neuronas. Algo que es importante aclarar es que el término redes neuronales se comienza a usar como analogía con el funcionamiento del cerebro. Pero actualmente ya no se cree que el cerebro funcione realmente de esta manera. Yo realmente no soy experta, para eso tienen que consultar a un neurocientífico, ¿sí? Pero, digamos, es como el nombre quedó de cuando se empezaron a desarrollar estos métodos, que se pensaba que el cerebro funcionaba con este esquema. Hoy en día creo que hay desarrollos neurocientíficos más importantes. Bueno, eso era una aclaración. Entonces, yo al final del día quiero, mi red va a ser una función no lineal de mis variables independientes de entrada que llamo x1 y x2. Y como les decía, todo este gráfico me explica cómo armar mi función red neuronal, que es una función altamente no lineal. Y hoy les voy a explicar cómo funciona esto. Estas son las capas ocultas, esto es lo que se llama bias, y estos numeritos que hay acá, los que llaman B, son bias, y estos se llaman pesos o weights, ¿sí? Todos ellos son numeritos, y todos ellos son los que llamamos parámetros internos de la red, que ahora en un momento van a entender por qué son tan importantes. Entonces, ¿cómo construyo yo mi red neuronal? Bien, acá tengo la primera activación, entonces voy a decir que acá la activación 1 va a ser una función que puede ser tangente hiperbólica, pero también puede ser sigmoidea, relu, silu, etc. Un par de funciones que se usan. Esta activación va a ser esta función de B11, que es el bias que conecta el primer bias con la activación, por omega 11 por x1 más omega 21 por x2, ¿sí? Entonces tengo una función, esta es la parte lineal y esta es la parte no lineal. A2 funciona de la misma manera, es una función de el bias, numerito, más peso, numerito, por variable independiente, más peso, numerito, variable independiente. Todos estos números son distintos e inicialmente son números random, puede ser cualquier cosa. Bien, al final del día, la red neuronal, aquí otra vez tenemos, esto lo voy a construir como el bias, como una función no lineal de el bias más omega 11 de la capa 2 por A1, por lo que había acá, por todo lo que había acá, más omega 21, que es este, por A2. ¿Sí? Entonces, al final del día lo que tengo es, si G1 y G2 son tangente hiperbólica, pueden ser diferentes, ¿sí? Voy a tener una tangente hiperbólica de algo que tiene adentro dos tangentes hiperbólicas, ¿no? Como ven, es una función altamente no lineal y esto es un ejemplo. En realidad, en general aquí hay muchas más neuronas, entonces imagínense que ustedes tienen funciones altamente no, composiciones de funciones altamente no lineal con muchos de estos weights y bias, ¿sí? Que son los parámetros internos de la red, que ya en un momento van a entender por qué son tan importantes. Bien.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con las redes neuronales? O sea, para acá les presenté cómo se arma esta función que representa mi red neuronal. Bueno, entonces, ahora la pregunta que me quiero contestar es ¿cómo obtenemos soluciones de ecuaciones diferenciales usando redes neuronales? Bien, supongamos que tenemos una ecuación diferencial bien simple junto con su respectiva condición inicial. El esquema de mis redes aquí va a ser, tengo mi variable independiente t, voy a tener una sola entrada, ¿sí? Si fuera una función a dos variables, tendría dos entradas. Supónganse que dos capas ocultas con una cantidad determinada de neuronas, en general usamos 32, pero podría tener más, y una salida, ¿sí? Bien, al principio, la red neuronal, como les dije, tiene, o sea, los weights y los biases son números random. Entonces, obviamente, eso no va a ser solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para obtener la solución de mi ecuación diferencial? En el lenguaje de Machine Learning, entreno mi red. ¿Y qué es entrenar una red? Bueno, cualquier algoritmo de Machine Learning se puede pensar como un problema de optimización, donde siempre, en cualquier algoritmo de Machine Learning, yo tengo una función loss o costo que tengo que minimizar. La función costo o loss, en este caso, está formada por residuos al cuadrado. ¿Y qué es el residuo? Y acá viene la genialidad para mí del método, que es el residuo, es la ecuación diferencial ella misma. ¿Esto qué quiere decir? Sí, al principio del día yo tengo esta red neuronal con números random, no va a ser solución, ¿sí? Si fuera solución, si la red fuera solución de la ecuación diferencial, la loss me da exactamente 0, ¿sí? Pero como los números son random y no es solución de la ecuación diferencial, va a valer un cierto número. Entonces, la optimización es ir iterando y cambiando los valores de los weights y los biases de manera de minimizar esta función. ¿Y esto cómo se hace? Con lo que se llama el método de descenso por el gradiente, que lo que hace es ir derivando esta función respecto de todos los parámetros internos de la red, ¿sí? Que son un montón. Lo que hacemos acá, lo que se hace aquí es usar una gran ventaja que tienen las redes neuronales, que es que uno puede derivarlas muy fácilmente, ¿sí? Entonces se aprovecha esa gran ventaja de las redes neuronales. Bien, entonces cuando voy entrenando a mi red, lo que hago es ir cambiando los valores, o sea, esto lo hace la computadora, ¿no? De los weights y los biases de manera de disminuir mi función loss hasta que esa función bajó lo suficiente. Bien, hasta aquí me... Sí. Una pregunta. Sí, claro. Entonces, la salida que se quiere es la U en un tiempo particular, o sea, más. Te agradezco por tu pregunta. En realidad, esto es una simplificación. Lo que haces es agarrar una cantidad de puntos, 32 en general, que en cada iteración son diferentes para no overfitear. Entonces agarras una cantidad de puntos y en realidad, ahora ya vuelvo, lo que hago es sumar sobre esa cantidad de puntos los residuos, ¿sí? O sea, evalúo la ecuación diferencial en una cantidad de puntos y en cada iteración esos puntos los sampleo random nuevamente de una distribución uniforme. A veces los puedo ampliar de otro tipo de distribución, depende, viendo mi problema. Pero gracias por la pregunta. Tengo una otra pregunta. Sí, sí, claro. Es que aquí no me parece raro porque se dice que es no superficiado, porque aquí es exactamente el método superficiado, ¿no? Y tú conoces el RSI Lo que no conoces es la solución de la ecuación diferencial. en general, pero por cada punto es supervisado. ¿Cómo? Pero por cada punto T estás haciendo algo supervisado, ¿no? No. O sea, a ver, el tema es qué llamar supervisar, ¿sí? Llamar a ver, si en un algoritmo de Machine Learning usual, tú tienes x1, x2, f de x1, x2, ¿sí? Aquí no tienes f de x1. O sea, no tienes u de x1, x2, que te lo dio un método numérico, ni nadie. No conoces la solución. Tienes soluciones trial que te dio evaluar los weights y los biases, ¿sí? Entonces tú vas a ir evaluando eso en weights y biases, pero nunca sabes si eso es solución o no es solución. Mientras cuando es supervisado, tú tienes la solución correcta. O sea, tú tienes una grilla de puntos, ¿sí? Donde tienes los valores de la solución que la obtuviste de otra manera, ¿sí? Acá no sabes nunca cuál es la solución. Lo que haces es ir variando los weights y los biases para que sea lo más parecida a una solución. ¿Sí? Okay. Bueno, podemos seguir. Sí. Está bien. Bien.
Otra cosa que me podrían decir es, bueno, todo muy lindo lo que contaste hasta acá, pero no estamos seguros, o sea, hasta acá, ¿cómo sé que tu solución cumple la condición inicial? ¿Sí? Porque con asegurarme que cumpla la ecuación diferencial no necesariamente cumple la condición inicial. Bueno, para eso lo que se hace es lo que se llama una reparametrización. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que entra en la función loss no es directamente la red neuronal. Es una reparametrización, o sea, es la condición inicial, más una función que me asegura que en t igual en el tiempo inicial, mi solución reparametrizada vale la condición inicial. ¿Sí? Entonces, bien, insisto, uno lo que hace es iterar, o sea, entrenar la red, que es variar weights y biases, de manera de ir disminuyendo la función loss, y esto es un ejemplo, ¿no? Mi función loss empezó aquí arriba y luego va bajando hasta acá abajo. Uno de los problemas que, en mi opinión, tiene cualquier algoritmo de Machine Learning es que no hay un criterio para decir cuándo uno tiene que parar y decidir que está entrenado, ¿sí? Eso ocurre en cualquier algoritmo de Machine Learning y aquí también. Algo que nosotros estamos tratando de desarrollar es, o sea, encontrar una manera de evaluar el error de la solución y entonces en cada iteración irlo evaluando y entonces cortar el entrenamiento cuando el método que evalúa el error me dice que el error de la solución es suficientemente bajo, porque que la loss sea baja no necesariamente garantiza que la solución sea la solución correcta. Y eso nosotros lo hemos visto en la práctica muchas veces. Bien, entonces, ahora que expliqué el método, y espero que haya sido claro, y si no lo seguimos discutiendo después, voy a avanzar un paso más y voy a ir a lo que llamamos el método bundle, que ¿qué es? Ahora mi ecuación diferencial va a depender, además de su variable independiente, de un par de parámetros. Y cuando hablo de parámetros, la condición inicial también puede ser un parámetro. Un ejemplo sencillo de esto, como para fijar ideas, es esta ecuación diferencial, junto con su condición inicial. Aquí mis parámetros libres, ¿sí? Lo que yo llamo parámetros del sistema diferencial son alfa y la condición inicial. Entonces hay que diferenciar parámetros del sistema diferencial con parámetros internos de la red. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona esto? Muy parecido a lo anterior, con la diferencia que ahora en el input tengo la variable independiente y los parámetros, que si esto es un vector pueden ser varios parámetros. Lo mismo, armo mi ecuación diferencial, construyo mi función loss como la ecuación diferencial ella misma, reparametrizo esto para que cumpla con la ecuación diferencial, itero y itero hasta que la loss baja lo suficiente y encuentro la solución. ¿Sí? Bien, este método es un método que está desarrollado así en general, pero la práctica nos ha mostrado que para aplicarlo a cada sistema diferencial en particular, uno a veces tiene que hacer ajustes, tiene una parte artesanal. En particular, para el caso de la ecuación del background de la teoría de FDR, nosotros desarrollamos esto que llamamos la parametrización perturbativa, que es lo siguiente. Supongan que ustedes tienen un sistema diferencial que depende de muchos parámetros, pero conocen la solución para un valor fijo de los parámetros, ¿sí? Que es el caso exactamente de FDR. FDR yo lo puedo ver como, o sea, puedo escribir la FDR en función de un parámetro B, que lo llamamos distorsión, porque es cuánto ese parámetro mide, cuánto se aparta el modelo de lambda CDM, B igual 0 es exactamente lambda CDM, y esa solución yo la conozco. Entonces, mi solución, yo la puedo escribir como la solución donde el parámetro es fijo, que la conozco, más una perturbación que va a depender de la red. Bueno, y un ejemplo de esto, por ejemplo, es esta ecuación diferencial, junto con su condición inicial. Si beta es igual a 0, conozco esta solución, entonces la solución en esta parametrización perturbativa, como la llamamos, es la solución analítica que conozco, más una corrección, donde aquí va a ir la solución de la red neuronal ella misma. Bien, entonces, el primer improvement que le hicimos nosotros fue esto de la parametrización perturbativa, que hizo que pudiéramos integrar la ecuación del background de FDR. Ahora en un momentito les voy a mostrar más eso con detalle, solo estoy adelantándome un poco. Y el otro improvement que le hicimos
que nos mejoró un montón los tiempos computacionales fue calcular la distancia luminosa, para cuando comparamos con datos de supernovas, también con este método. ¿Cómo? Sabemos que la distancia luminosa se calcula mediante un integral, pero podemos, usando el teorema fundamental del cálculo, convertir esta integral en una ecuación diferencial. Entonces eso fue lo que hicimos, y entonces calculamos esta integral usando el mismo método, y eso nos mejoró un montón los tiempos computacionales de los procesos de inferencia. Entonces, ¿cómo funciona toda la pipeline? Tengo mi sistema de redes neuronales, los entreno hasta que la función baja, la loss baja lo suficiente como para que yo considero que ahora la red ya está entrenada. Una vez que la red está entrenada, los parámetros ya se quedan fijos. Los parámetros internos de la red ya se quedaron fijos porque tienen una loss suficientemente baja. Entonces yo considero que esa es la solución, y después esto procede como cualquier análisis bayesiano con una solución del método numérico, ¿no? Construyo mi likelihood y mi posterior usando los datos, la matriz de correlaciones si las hubiera, etcétera, y hago mi MCMC. Bien, entonces veamos, bueno, nosotros en el primer paper resolvimos modelos sencillos como ser lambda CDM, CPL, Quintessence con un potencial exponencial, y Husawiki, el modelo FR Husawiki. En el segundo abordamos Starobinsky. Algo muy importante que quiero destacar es lo siguiente: nosotros no recomendamos usar este método siempre, ¿sí? No siempre van a encontrar una ventaja computacional importante. ¿Cuándo es que conviene usar este método? Cuando mi sistema es muy intenso computacionalmente y me demora mucho tiempo. En ese caso, este método resulta en una reducción significativa de los tiempos de inferencia. Pero si el sistema es sencillo, como ser lambda CDM, CPL, bueno, que tienen soluciones directamente analíticas, pero en el caso de Quintessence, por ejemplo, no conviene usar esto, porque los tiempos computacionales de los procesos de inferencia dan iguales o menores, y uno tiene que hacer todo el entrenamiento, con el cual el entrenamiento en sí de la red no lleva tiempo. Lo que lleva tiempo es adaptar el método para que el entrenamiento sea exitoso, y ahí se puede perder bastante tiempo. Donde fue muy exitoso el método fue con la FDR de Husawiki y Starobinsky, como vamos a ver en un momentito. Bueno, pero entonces estuve hablando mucho de la FR, como si ustedes supieran, y no tengo que asumir eso, así que déjenme presentarles formalmente. En la introducción yo dije que entre los modelos alternativos había diferentes familias. Una de ellas eran modelos donde la teoría de gravedad, ya la interacción gravitatoria ya no va a ser descrita por relatividad general, sino por una teoría alternativa. En el caso de la propuesta de FDR, en la acción, en vez de poner el escalar de Ricci, ponemos una función determinada del escalar de Ricci. Cada elección particular de esa función me va a dar un modelo distinto de FDR. Por eso hablamos de FDR Husawiki, de Starobinsky, exponencial, etcétera, ¿sí? Que ahora en un momentito les voy a mostrar cuál es la expresión analítica de esas FDR. Y bien, como siempre, si asumimos una métrica plana de Friedman-Robertson-Walker, que es algo que se asume porque asumimos el principio cosmológico, podemos, a partir de esta acción, derivar las ecuaciones de Einstein, y si las evaluamos en Friedman-Robertson-Walker, obtenemos las ecuaciones de Friedman, ¿sí? Estas son las ecuaciones de Friedman para FDR, donde estas F sub R son las derivadas de F respecto del escalar de Ricci. Como van a ver, son funciones altamente no lineales. Esto es un poco técnico. En general, para resolver este sistema de ecuaciones, no usamos estas dos ecuaciones, que son altamente no lineales y de orden superior, sino que se escriben en términos de 5 ecuaciones de primer orden no lineales, ¿sí? Acá el personaje importante es gamma. Gamma, o sea, esto es general para cualquier FDR, y lo que cambia según la FDR que elijo es gamma, ¿sí? Y vamos a ver, lo importante acá es que gamma es singular, o sea, cuando B es igual a 0, ahora en un momento, bueno, no me voy a adelantar. Digamos, primero quedémonos con la idea que todo esto depende de este parámetro que llamamos gamma, y les presento oficialmente la FDR de Husawiki.
donde este lambda es la lambda constante cosmológica que estamos acostumbrados a todos los días. Y este es el parámetro que les decía B, ¿sí? B nos mide el apartamiento respecto del lambda CDM. Fíjense que si ponen B igual 0, recuperamos relatividad general. Nosotros consideramos, como mucha gente, fijamos este parámetro en n igual 1, n igual 1, y la función gamma, que es esa combinación de derivadas de la f respecto del escalar de Ricci, se puede escribir de esta manera, donde es fácil ver que hay una singularidad en B igual 0. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los parámetros extra que tiene este modelo con respecto al lambda CDM? El B, nada más que Nada B. más el B. Exactamente. A ver, hay distintas formulaciones de Husawiki, ¿sí? Hay otras formulaciones donde tú tienes dos parámetros, C1, C2 y el mismo N, ¿sí? En realidad, perdón, los parámetros libres son B y N. Lo que pasa es que yo estoy fijando N, entonces me queda B nada más. Hay otras formulaciones de Husawiki donde hay dos parámetros, ¿sí? Nosotros acá estamos fijando unos o dos parámetros para recuperar relatividad general, ¿sí? Son distintas formulaciones del mismo modelo. O sea, en el entrenamiento solo entraría la B. ¿Cómo? Exactamente, muy bien, exactamente. Tengo una pregunta. Sí, claro. Aquí el N igual a 1 se justifica por un tipo de modelos por el cual tenemos un screening mechanism que funciona, o es algo más que tenemos que fijar algo en el momento. Lo que pasa es que cuanto más te aumentas el N, más te acercas al lambda CDM, en realidad. Okay. O sea, en realidad todos los modelos que usa Wiki tienen screening mechanism, todos ellos. Pero si yo aumento esto más, el apartamiento respecto al lambda CDM va a ser menor, digamos. No, yo imagino que con B igual a 0, entonces ya en vez de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de 5, pues mejor resolver la de lambda CDM, ¿no? Claro, claro. Exacto, no, el punto, tú lo que quieres ver son apartamientos respecto al lambda CDM. Ahora, el problema que tienes, como tienes esa singularidad en el sistema de ecuaciones, es que cuando te vas acercando, cuando te haces la inferencia bayesiana, te vas acercando a B igual 0 y tenés un problema de stiffness, y ahí tardas mucho tiempo. Una pregunta solo, bueno, en el código, ¿cuál es el valor donde dices, o sea, donde separas de aquí a acá, tómamelo como lambda CDM y de aquí acá como... Ahora te lo voy a mostrar en un momento, pero es, en realidad, lo puedo, más fácil así. Básicamente, o sea, llamamos U, viste que yo tuve 5 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, cada una de esas 5 ecuaciones diferenciales las escribo como el valor de esa variable en lambda CDM más apartamientos que dependen de B. O sea, no hay un valor de B. Como en el caso, a ver, yo creo que lo que tú estás hablando, o no sé si es por eso, es así. En el caso de los modelos numéricos, cuando la gente hace la integración numérica, tiene este problema de stiffness. Y el problema es muy grave. Entonces, ¿cómo se resolvió eso? Hay un desarrollo de Basilakos y colaboradores donde ellos hacen un desarrollo analítico de estos modelos alrededor de B igual 0. Entonces, lo que le dicen a la inferencia bayesiana es, cuando B vale menos de tanto valor, toma esa aproximación analítica, y cuando B es más grande, integra las ecuaciones normalmente. Esa es la manera que tiene. Nosotros no necesitamos eso. Y por eso ganamos, y ahí está nuestra ganancia en tiempo computacional, que no necesitamos eso. Bien, entonces, bueno, quería poner en claro eso de la singularidad. Al final del día, o sea, teníamos estas 5 variables, H la recuperamos de esta manera, con el cociente de 2 de estas variables. Acá hay un detalle como muy técnico, que es, uno escribe este H en función de los parámetros, no del modelo de Husawiki, sino los parámetros de lambda CDM. ¿Por qué hacemos eso? Es también súper técnico, porque nosotros estamos asumiendo que este modelo explica la expansión acelerada tardía, actual, digamos, del universo, y que para redshifts altos el modelo se comporta como lambda CDM, de manera que mis condiciones iniciales están dadas por lambda CDM. Y por eso es que voy a escribir mis parámetros, en realidad el ajuste van a ser omega mater del modelo lambda CDM y H0 del modelo lambda CDM, que están conectados por el modelo con los respectivos parámetros de la FDR de esta manera, porque la densidad de materia al final del día en ambos modelos tiene que ser la misma, ¿sí? Es un poco técnico esto, pero bueno, para que entiendan un poquito por qué aparece este lambda aquí. Si quieren, después podemos discutir, y no les puse las condiciones iniciales porque eran muchas ecuaciones y se me parecía que iba a ser misleading, pero si después quieren, las podemos discutir. Sí. Esta teoría de PDR tiene buena formulación de valores iniciales. Sí, sí, sí.
Bien, entonces, como les dije, usamos la parametrización perturbativa nosotros en nuestro método, y esto fue necesario porque cuando no la usábamos no nos daban buenos resultados. O sea, la formulamos obligados porque o sea, con el modelo así común no nos daban las cosas, y entonces ahí a Augusto se le ocurrió. Y bueno, ¿y cómo queda nuestro esquema de redes neuronales? Muy bien, como decía el compañero, acá tenemos Redshift, es mi variable independiente, B, y Omega Matter. Tengo mis hidden layers, y al final del día tengo mi red neuronal. Tengo una red neuronal por cada una de las ecuaciones diferenciales, pero la loss es la suma de la loss de cada una de las redes neuronales, y bueno, y cada una está reparametrizada, ¿sí? Con esa reparametrización perturbativa que tiene en cuenta tanto el cumplimiento de la condición inicial, como que obliga al modelo, cuando vale b igual 0, a comportarse como lambda CDM, que es lo que tiene que ser. Bien, estos son nuestros resultados en términos de que ahora aquí es la primera vez donde vamos a comparar con los resultados numéricos. ¿Por qué? Porque bajar la loss no nos garantiza que la solución sea la solución correcta. Y hasta que no tengamos un método de pins que nos permita evaluar el error usando los residuos o la loss, bueno, no nos queda otra que calcular lo que se llama el error porcentual, que es la red menos la solución numérica dividido la solución numérica multiplicado por 100. Y pueden ver que a la izquierda tenemos el error en H sobre H0 lambda menor al 2%. Acá lo ploteamos para valores de Z, de B, y fijamos omega mater, que no tenemos otra manera de hacerlo. Y este es el caso para la distancia luminosa también. Este es para JusaWiki, menor al 2% el error porcentual en todos los casos, ¿sí? O sea que lamentablemente hay que usar la solución numérica, pero no en el entrenamiento, sino para chequear la solución. Sí. Sí, tengo una pregunta. Solamente estaba viendo una gran ventaja que tiene el método que acabas de presentar, si entendí bien, es que porque tú haces un sombreo, yo esté sobre un batch de 32, pero cada vez son zetas aleatorios, ¿no? Claro, son distintos para no overfitear. La gran diferencia que tú tienes en particular haciendo eso es que tú tienes una generalización sobre Z al comparar de un emulador. Exacto. Donde tú fijarías. Exacto, una grilla, exactamente. Okay. Exactamente. Okay. Ahí tenés, sí. Bien, la otra función que usamos es Starobinsky, que se parece bastante a esto. También fijamos n igual 1, también tiene una singularidad en b igual 0. Starobinsky es todavía más intenso computacionalmente, y van a ver que al final del día donde más ganamos en tiempo computacional fue con Starobinsky. Bien, esto es otra vez diferencias porcentuales entre la red y la solución numérica para distintos valores de Redshift, B, omega mater fijo, a la izquierda para H sobre H0, menor al 0,8%, y a la derecha para distancia luminosa, menor al 0,5% en todos los casos. Bien, esto no lo tendría ni que mostrar, pero bueno, lo muestro, que son los resultados del análisis estadístico hecho con el numérico y con el método de redes. Y como ven, no hay diferencia, ni se nota la diferencia. Este es bueno, el anterior fue Starobinsky, este es JusaWiki. ¿Qué datos usaste? ¿Cómo? ¿Qué datos usaste? Gracias por la pregunta. Aquí usamos solo cronómetros y supernovas. En el primer paper usamos también BAO previos a eso. ¿Sí? Gracias por la pregunta, porque me olvidé de decirlo. Tampoco les describo los datos porque creo que es una audiencia que todo el mundo sabe que son los cronómetros y las supernovas. Sí. Tengo una duda. En el entrenamiento no entra H directamente como parámetro, ¿verdad? Muy buena la pregunta. Sí, no entra H. Exacto. H no es parámetro, entra solo, gracias por eso, porque nosotros en el paper, el primer paper nuestro es muy denso, es un poquito denso en el sentido que quisimos explicar todo, y creo que le explicamos tanto que no se entiende. Justamente, los parámetros de entrenamiento de tu bundle son omega mater y B, y H0 solo entra cuando reconstruís el parámetro de Hubble. Entonces, H0 va a ser parámetro de tu inferencia bayesiana, más no parámetro de tu bundle. ¿Sí? Muchas gracias por esa pregunta. Hubo una pregunta de... Sí. ¿La pueden repetir? ¿Quién la hizo en remoto?
¿La puedes leer tú? Por favor. Claro. Dice Cristian, cuando estiman el número de neuronas en las capas ocultas para el modelo de Kusavic, ¿cómo Sí. puedo saber el número de capas ocultas necesarias para la red neuronal? Bueno, muchas gracias por esa pregunta también. No lo sabemos. En principio nos basamos en experiencias previas. En el caso de HusaWiki, si no me recuerdo mal, usamos 2 capas ocultas con 32 neuronas cada una. En general lo que uno hace es usa lo que ya usó otra persona en un problema similar, pero a veces tiene que aumentar, eso nos ha pasado cuando uno no tiene una buena solución. O sea, cuando la cosa no funciona, uno tiene que empezar a cambiar lo que llaman los hiperparámetros del sistema, que puede ser cantidad de capas ocultas, cantidad de neuronas, y otro parámetro del que no hablé, que es el learning rate. El learning rate es, yo les conté que en cada iteración va variando el valor de los parámetros internos de la red. Va variando de acuerdo al gradiente que tomo respecto a todos los parámetros internos de la red, multiplicado por un numerito. Ese numerito es el learning rate. Si es muy grande, puede ser que salte entre puntos que no vayan. Y si es muy chico, puede ser que no mejore mucho. Entonces, a veces hay que variar el learning rate, como también la cantidad de capas ocultas o de cantidad de neuronas por capas ocultas. Eso te da la potencia de la red. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Buenísimo, pero me encanta que hacen un montón de preguntas. Bien, entonces, esto es como la estrella, esto es el resultado, que nos pone muy contentos, que es, a ver, estos son los tiempos computacionales hechos con el método numérico y con CPU. Quiero decir una cosa aquí. Nosotros acá subestimamos la cantidad de tiempo, o sea, nos pusimos como muy estrictos, como para no ser exitistas y decir, uy, vean qué padre este método, ¿sí? Porque alguien que hace HusaWiki de Staroviki, por ejemplo, sabe que en realidad puede llegar a tardar 4 o 5 días, ¿sí? Pero nosotros decidimos hacer como optimizar el método numérico, lo optimizamos lo más que pudimos, ¿sí? Tomamos sus condiciones súper óptimas, pero esto es como cota inferior de lo que puede... sí, acá lo que pregunta, en estos métodos puedes mejor usar métodos de optimización como Adam. Usamos Adam, sí, usamos es Adam. Bien, cuando hablamos del método old, el método viejo, es donde no usamos la distancia luminosa, o sea, la distancia luminosa la integramos con un método de integración tradicional, ¿sí? Lo que llamamos, bueno, esto es con CPU y con GPU, sin usar la distancia luminosa. Fíjense que con HusaWiki no se ganaba mucho, aunque en el primer paper van a ver que sí se ganaba mucho, y eso tuvo que ver con que cambiaron los datos y cambió el espacio de parámetros. ¿Por qué? En el primer paper usamos Pantheon Plus y en el segundo usamos Pantheon y en el segundo usamos Pantheon Plus. Entonces a veces cuando cambia los datos, cambia el espacio de parámetros, resultados, y ahí cambian un poco los tiempos computacionales. Entonces si van a ver el primer paper, en HusaWiki obtuvimos una ganancia de tiempo computacional más grande que esta que estamos mostrando acá, que es la del segundo paper donde usamos Pantheon Plus. Mayus. Bien, pero al final del día en HusaWiki de 11 horas bajamos a 2 y la estrella es Starovski, de más de 2 días, y yo les digo la verdad que son 4 o 5, bajamos a 18 minutos en una notebook, no en un cluster, en una notebook. Una pregunta. Sí. O sea, este es el tiempo en el que pues, lanzan las cadenas y corren, convergen y todo. Todo. 2 horas. Sí. ¿Y cuánto tarda más o menos entrenando y que todo quede bien? Entrenando 4 horas, 5 horas. Lo que pasa es que el tema es que no siempre tú sabes, muchas veces tienes que reparametrizar tu sistema. Entonces puedes pasar 2 o 3 meses hasta que encontraste cómo reparametrizar el sistema. Pero el entrenamiento, si viene Dios y me dice, esta es la configuración perfecta, 4 o 5 horas y 6. No tarda mucho el entrenamiento. Okay. Pero sí se tarda, o sea, cuando yo tengo un problema nuevo y no sé bien cómo va a funcionar, bueno, tengo que hacer un montón de estudios de su comportamiento y tengo que hacer cambios de variables. Ahora voy a mostrar para la Matter Perturbation Equation, hacemos varios cambios. Entonces, hasta que logro entender esa vaina es que... pero no es tiempo computacional, ¿sí? Es tiempo más de pensar el problema matemático que tengo. Okay. No, pero si entendí bien, entonces en el entrenamiento lo que hacen es que al final se convierte en un problema de minimización. Sí, totalmente. Que es, pues,
al final calcular derivadas. Ujú. Bueno, me surge una pregunta, quizás tonta o no, quién sabe. ¿Han intentado usar el gradiente de Jazz o algo así para poder optimizar ese proceso de cálculo de derivadas? No fue necesario porque nosotros usamos PyTorch y PyTorch ya tiene, o sea, justamente una de las grandes ventajas de la red neuronal es que tú construyes, esto es ya muy técnico, pero cuando tú construyes la red neuronal vas construyendo las derivadas al mismo tiempo, de cada paso. Eso es la ventaja de la red neuronal que se usa aquí. Con lo cual, calcular derivadas es muy fácil, ¿sí? El método que me dices no lo conozco, ¿sí? Pero digo, esto no. Es autodiferencial. Claro. Claro, pero usando PyTorch no tienes esa necesidad, ¿sí? Porque la misma construcción de la red, la librería te va guardando derivadas parciales que hacen que al final del día puedas construir todas las derivadas muy rápidamente. Bien. Bueno, ahora les voy a contar cómo esto es el último paper. Bueno, esta es no sé cómo ando de tiempo, no sé cómo están, perdón. 15 minutos. 15 minutos, tengo todavía. Ah, bueno. Bien, o sea, los dos primeros papers fueron el background, el último fue la Matter Perturbation Equations. Acá ni les voy a mostrar los tiempos computacionales porque no se gana mucho, ¿sí? Pero bueno, en realidad esto es como el primer paso para después hacer cosas más difíciles, por ejemplo, intervenir class y abordar todas las ecuaciones de Boltzmann acopladas, que es un proyecto que todavía no abordamos, pero es una idea que tenemos. No lo abordamos todavía porque no estamos tan seguros de que pueda ser exitoso, tenemos cosas en el medio. Pero bueno, tenemos la Matter Perturbation Equation para lambda CDM. Y, pues no lo es. ¿Se atoró? Pues, No tiene pila, pues. Wow, si no, y si no, el viejo y tradicional método de avance de página. Creo que era que se trabó el paso, ¿No? Ah, Sí, está así. sí. A ver, si quieres salirte y volver a entrar. Sí, a ver, vamos a ver. Ya cambió. Ya está. Solo estaba pensando. Sí. Ajá. Y creo que ya funciona. Era tu punto, que estaba poniéndose en vuelta. Bien, ahí estamos. Gracias. Bien. Hay que dejarle que piense porque... Se salió de la... Sí. Ura. Sí. Démosle tiempo. Creo que ya. Ahí vamos. Bien. Nosotros abordamos esta y una ecuación donde en vez de Gien pusimos una G efectiva. Este es un modelo fenomenológico que no viene de ninguna teoría, es simplemente para probar qué es lo que hago, qué es lo que pasa si pongo una G efectiva que no depende de la escala, que hace que el problema sea muy fácil de resolver. Bien, esta es la misma ecuación, pero ahora escrita con derivadas del factor de escala. Bueno, esto al final del día, estas funciones son funciones de omega radiation y omega matter. Son detalles técnicos que no vienen mucho al caso aquí. Lo importante aquí, hay dos cosas. Vieron que yo les conté que una red neuronal, al final, al principio del día, es una composición de funciones tipo tangente hiperbólicas, u otro tipo de funciones que saturan en 1 y menos 1. Entonces, es importante que la variable independiente tome valores entre menos 1 y 1. Y si no lo hace, hay que hacer cambios de variable hasta que eso pase, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hicimos. Primero, tomamos esta n-monio como el logaritmo del factor de escala, y luego hicimos otra transformación que es n, ahora va a ser n-monio sobre n inicial, con lo cual nos aseguramos que, o sea, la Matter Perturbation Equation se integra en general entre z igual 1000 y ahora. ¿Por qué? Porque en z igual 1000 nosotros sabemos analíticamente cuál es la solución, delta va como a, ¿sí? Entonces se integra entre z igual 1000 y hoy. Si yo hago todos estos cambios de variables, esta n va a tomar valores entre menos 1 y 0. Lo más importante aquí fue encontrar este cambio de variable. En esto estuvimos como 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dábamos cuenta que el comportamiento, lo tendríamos que haber sabido, porque esto tiene solución analítica, pero bueno, nos dimos cuenta de que esto tiene un comportamiento exponencial.
A las redes les cuesta replicar el comportamiento exponencial. Ahora, si uno hace este cambio de variables, todo anda hermosamente y al final del día tiene este tipo de ecuación. Bueno, ¿qué fue lo importante de este trabajo? No la resolución de la ecuación diferencial en sí, que sí, bueno, antes de contarles otra cosa, el esquema acá es tener el n y omega mater son los dos parámetros de nuestra red, hidden layers, bueno, lo de siempre. Lo importante de este trabajo fue que desarrollamos un método, eso fue también algo que hicimos nosotros, para poder encontrar los errores de ecuaciones que tengan esta pinta, ¿sí? Y eso, bueno, no lo voy a describir porque es muy técnico, y lo pueden ver en el paper, está en el archivo, y si quieren después se los cuento. Lo único que usa el método, o sea, no usa para nada la solución numérica, lo que usa usa la loss, o sea, los residuos, ¿sí? Y con esos residuos se puede calcular bounds, o sea, podemos calcular, limitar cuál es el error de nuestra solución de la ecuación diferencial. Y eso fue el achievement muy importante de este trabajo, pero sabemos que delta no es la cantidad observable, ¿sí? Bueno, con delta podemos construir el paro spectrum, pero en este caso nosotros queríamos construir F sigma E. Entonces lo que hicimos fue, con el error de delta que habíamos calculado con nuestro método, hicimos como una propagación de errores y calculamos los errores para F sigma E, que para lambda CDM tiene esta pinta. Para una teoría de gravedad modificada no vale esto, a pesar de que van a encontrar muchos papers en la literatura que hacen esa aproximación y está mal. Y eso, bueno, son detalles que si quieren después discutimos. Pero lo que les quería mostrar son estos resultados. Esto es el error porcentual con nuestro bound, digamos. Aplicando nuestro bound encontramos estos errores porcentuales para valores de A y omega mater. Y esto que ven aquí es la diferencia entre el bound nuestro y el error porcentual calculado con solución de la red menos solución numérica, para decir, bueno, cuán malo es, cuán grueso es nuestro error, ¿sí? Entonces, si yo resto el error de nuestro bound con el error porcentual, obtengo cosas muy pequeñas, que es lo que quiero, justamente. Sí. Ahí con lo que se compara es como con resolver un class o camp. No, bueno, podría ser con un class un camp, pero en realidad, como esta ecuación, gracias por la pregunta, la estoy resolviendo en la aproximación subhorizonte, en esa aproximación está desacoplada. Class o camp te la calculan, pero lo puedes hacer simplemente con cualquier integrador numérico. De hecho, O sea, es fuera, no es una resolución numérica de la expresión que puso nada más. claro, o sea, lo haces por fuera, lo haces con Solve IBP, o sea, con cualquier método que ejecuta, no necesitas class o camp, ¿sí? Porque la idea un poco de esto es poder calcular esta cantidad por fuera de class o camp, que te va a llevar mucho menos tiempo y en gravedad modificada ni te cuento, ¿no? Eso va a ser lo importante. Bueno, estos son los resultados del análisis estadístico que hicimos comparando con datos de F sigma E. Esto no dice mucho del método de redes neuronales. Van a ver que tenemos dos tipos de resultados. Uno es usando los datos compilados por Neseris y colaboradores, y otro es nuestra propia compilación de datos de F sigma E. Y lo único importante es que, bueno, reducimos los contornos en el espacio sigma E omega mater, pero, y este es obviamente el dato, o sea, los valores que da Planck para las mismas cantidades, pero esto es un resultado cosmológico que se podría haber obtenido tranquilamente, ¿no?, con el resultado numérico, ¿sí? ¿Y ahí qué datos son? Te digo, en realidad son todos los datos de los surveys antes de DESI. O sea, estos son hasta el 2017 y acá actualizamos con datos de Sloan. Están los datos de Wiggle. No, los datos de Wiggle también están en el paper de Neseris. Pero nosotros hicimos esta compilación asegurándonos que no hubiera correlaciones entre los datos que tomamos. Salvo las de Wiggle, que sí están correlacionadas, pero se conocen las matrices de correlación. Bien, work in progress. ¿En qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando en resolver esto para gravedad modificada. Y esto, para el caso de Fusawiki o Starobinsky, presenta una serie de desafíos muy interesantes. Nos estamos divirtiendo mucho con eso. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo asumo Fusawiki o Starobinsky, parece que esto se vuelve de scale dependent. Y esto plantea una serie de desafíos.
El primero de ellos es que son las condiciones iniciales. Yo les dije, las condiciones iniciales las tomamos en z igual 1000 porque ahí sabemos la solución analítica. Pero ahí yo hice una aproximación que para lambda CDM o una teoría scale independent no es importante. Scale independent me refiero que esto no dependa de K. Porque en realidad las condiciones iniciales sí dependen de K. Lo que pasa es que esa dependencia en K, cuando calculo el observable F sigma I, desaparece en lambda CDM. Pero no desaparece en teorías de gravedad modificada. Entonces, las condiciones iniciales correctas para integrar esto, van a haber papers en la red que no lo hacen, está mal, uno las tiene que sacar de cuando las ecuaciones están acopladas, las tiene que sacar de class OCAM. Entonces, ¿cómo hace para hacerlo por fuera de class OCAM? Bueno, entonces, eso fue ese trabajo de Pedro Rosín. ¿Qué es lo que hizo él? Hizo un problema de Machine Learning clásico, que es, hizo una grilla con las condiciones iniciales de class OCAM y entrenó, eso sí, supervised, una red neuronal para que me dé delta y delta prima, ¿sí? De class OCAM, y con eso yo van a ser las condiciones iniciales de esta ecuación diferencial, ¿sí? Correctas, con su dependencia en K correcta. El otro problema es que acá tengo que poner la solución de la FDR. Esto ya no es lambda CDM como era nuestro primer problema, ¿sí? Y eso viene de otra integración. Si uno lo hace numéricamente, tiene que cada vez que hace la integración de esto, integrar el sistema del background, lo cual va a llevar mucho tiempo. Pero nosotros tenemos nuestras redes entrenadas. Porque algo que me olvidé de insistir, y ahora lo voy a decir ahora, es, o sea, lo bueno es que una vez que uno entrenó la red, ya tiene la solución para siempre, ¿no? Esa es la gran cosa. Entonces, listo, ya está. Esto nosotros ya lo tenemos, porque tenemos nuestra red entrenada. Entonces, alimentamos, ¿sí? O sea, acá le ponemos la red. O sea, entrenamos redes para delta, pero acá llamamos a la red. Esto supone una serie de problemas técnicos esto es trabajo de Javier Pinó, y que estamos resolviendo porque a veces, bueno, hay cuestiones que el Z de no corresponde al Z que uno está poniendo en este método. Bueno, hay detalles técnicos que hacen que no sea tan fácil y que nos está llevando un tiempo. Bueno, me olvidé decir que, bueno, esta es la dependencia, o sea, esto es el plot que veamos que la G efectiva realmente es diferente para distintos valores de K y para distintos valores de B, y esto lo pongo porque hay varios, en la literatura van a ver esto muy dividido. Hay gente que dice que esa dependencia de K no es importante, y hay un paper de Vasilatox que incluso hace este plot de una manera totalmente diferente, y muestra que esa diferencia de la G efectiva con K no es importante. Bueno, yo les escribí y agarré el código con las cuales hicieron ese cálculo, y ese código tiene un problema de unidades. Cuando uno le pone las unidades correctas a este código, recupera esto, ¿sí? Entonces, eso como para... Bueno, creo que es algo conocido que la G efectiva tiene una dependencia con K, la gente lo sabe, pero bueno, hay muchos papers que no, y yo perdí bastante tiempo rompiéndome la cabeza pensando que yo estaba haciendo algo mal, hasta que, bueno, me fijé cómo hacían el cálculo, Vasilakos y compañía, y me di cuenta que estaba mal. Bien. Entonces, el primer desafío, digamos, es cómo sacar las condiciones iniciales. Esto lo resolvió Pedro, que está terminando ya su licenciatura. El segundo es que ahora tenemos 4 parámetros de bundle. Omega mater, AKH0 sí va a ser parámetro, B y K. Y hacer bundle de 4 es complicado. O sea, Pablos, nuestro experto en Machine Learning, me dijo, uy, esto va a ser complicado. Bueno, y en eso estamos, sí. Sí, una pregunta que quizás me perdí un poquito. Sí, claro. Entonces lo que al final quieren resolver es la ecuación para delta, ¿no? Exacto, sí. Okay, exacto. Vale. Para luego construir F sigma A y hacer el análisis estadístico con F sigma A. Ok. Pero de momento entonces solo están enfocados en FDR. Sí, por ahora estamos enfocados en FDR, pero la idea es que eso tiene que, o sea, para cualquier ecuación scale dependent va a servir. Si es scale independent, es lambda CDM y no necesitas todo esto. Sí, pues sí. O sea, ni tiene sentido hacerlo. Sí, porque, bueno, yo pregunto también porque pues hace como 4 meses o algo así salió un paper de Luca Mendola y su grupo, pero bueno, ellos se meten con cosas de un loop y eso así, pero ellos derivan, se puede hacer de otra forma, pero también derivan estas ecuaciones donde el G efectivo, ellos le llaman una S de Souls,
pues es una función scale dependent y ellos lo hacen con Hordesky. Entonces, pues en principio no puede. Claro, la idea sería, bueno, después avanzar para poder. Ajá, exacto. O sea, yo creo que es una vez que logramos, porque el desafío acá es poder hacer, o sea, era lo de las condiciones iniciales y hacer bundle de 4 e incorporar la otra red. O sea, son un montón de cosas y todo tiene que funcionar bien. Entonces, FDR es más fácil, no es que sea tan fácil, porque Hordesky, ya, pero después o sea, después uno lo puede aplicar para lo que quiera. Bueno, medio que ya voy terminando y un poquito el message to take back home sería que, bueno, que estos tipos de soluciones que llamamos bundles se pueden usar efectivamente en vez de los métodos numéricos en una pipeline para hacer diferencia bayesiana, pero que sí, o digamos, esto es muy importante, si el problema, o sea, esto tiene sentido solo sí y solo sí el problema es computacionalmente intensivo de integrar. Si ustedes tienen un problema que es simple, que no les lleva mucho tiempo, esto, lamento decirles, no les va a servir. Si el problema es intensivo, sí les va a servir y mucho. Lo de también sirve para integrales, o sea, así como sirve para ecuaciones diferenciales, sirve para integrales. Y, bueno, creo que no tenía... Y bueno, y la otra cosa importante es esto que este desarrollo que hicimos para encontrar la solución, el error, para poder estimar el error independiente del método numérico. Con Augusto queremos avanzar en otro tipo en volver a calcular eso, porque en el mundo PINS eso es muy importante, a la gente le importa mucho. Las PINs no se usan solo en cosmología, o sea, la aplicación a cosmología es algo de nuestro grupo, se usa mucho para física de fluidos, otro tipo de aplicaciones, y en todos esos tipos de aplicaciones, o sea, hay algunas ecuaciones diferenciales para las cuales sí hay métodos para estimar el error independientemente de la solución numérica, pero no es general. Entonces, es algo de mucho interés en el mundo PINs, y bueno, y esperamos en breve poder resolver la Matter Perturbation Equation para FDR, hacer nuestro análisis estadístico y mostrar que aquí también podemos obtener una reducción importante de los tiempos computacionales. Y eso fue todo lo que les quería decir. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ya le hicieron muchísimas preguntas. Sí, Pero pueden seguir, pero yo agradecida porque una charla con preguntas para mí es un éxito, así que. Pero si tienen más, por favor, háganlos. Yo sí tengo una duda, quizá no me quedó muy claro cómo hace una vez que tiene la delta de materia para hacer la comparación observacional con el sigma 8. Ah, sí, perdón. Porque no- Mira, ahí hay algo que yo escribí para lambda CDM, pero no lo escribí para FDR, es más complejo la cuenta, y no lo escribí acá, lo escribí para la Escuela de Daria del Carmen. Pero te lo voy a mostrar para... Estas son las backup slides. Tengan paciencia porque mi computadora está con batería cero, porque está hablando de la... Yo creo que es tu compu que se está quejando. Sí, sí. Pero a ver, dale. Está, sí, yo puedo... Pero básicamente te lo digo porque lo tengo en la cabeza. Este sigma x la puedes escribir como sigma x parámetro, delta prima de z, dividido delta en z igual 0, multiplicado por a. Entonces, básicamente necesitas delta y delta prima. ¿Sí? Y el A que usan ahí, o sea, la solución para esa viene, como decía, ya de lo que usaban. Claro, de lo que usaste para el BAC. Okay. Eso es en el caso de lambda CM, en el caso de FDR usas FDR. Ahora, para FDR no es eso, o sea, para FDR tienes que poner, porque F sigma i es F, ¿no? El growth rate por sigma i. Bueno, sigma i hay que integrar, hay que hacer todo el integral, no puedes sacar para afuera el parámetro. Hay que integrar el power spectrum ahí, sí. El power spectrum modificado, eso es una cuenta que hay que hacer. Y después el growth rate, que es delta punto sobre delta, hay que calcularlo. O sea, el cálculo de la delta solo entra en AF, lo demás del power spectrum es... El cálculo de delta entra en el power spectrum y en el growth rate entran delta y delta prima. Ya. Pero tu sistema de ecuaciones diferenciales no fui clara, bueno,
Esto es una ecuación de segundo orden, pero uno siempre en este método usa ecuaciones de primer orden, pero es bastante simple una ecuación de segundo orden, convertirla en dos ecuaciones de primer orden. Entonces, la convertimos en dos ecuaciones de primer orden y obtenemos, al final del día, tenemos la solución para delta y delta prima. Sí. Tengo una pregunta práctica. Es que si entendí bien el mensaje que tuviste de Carlos, es que no se puede, aunque dices tampoco, aumentar demasiado el número de parámetros que tú pones en la entrada. O sea, no es que no se puede, pero vas a tener que trabajar más, digamos. Sí. Tienes que ingeniártelas, o sea, el método así como viene no lo vas a poder usar, pero hay maneras de samplear de otra manera, de hacer lo que se llama transfer learning, o sea, hay un montón de técnicas ahí que puedes usar, pero tienes que trabajar un poco más. No es que no se puede, es un desafío y estamos en ese desafío. Sí, porque aquí por el momento estás en orden lineal de perturbación, entonces tú quieres sacar eso, pero si tú quieres ir a un orden más, tú vas a tener todos los términos de sesgos y los sistemas bias que van a existir, que te van a ampliar de manera importante tu espacio. Claro, pero el objetivo es ir por eso, digamos. Okay. O sea, estamos en eso y hay ideas tenemos y bueno, estamos trabajando en eso. Es cierto que no se ha hecho aún, pero bueno, no es imposible. Hay que trabajar para hacerlo. Solo para confirmar, entonces cuando usted dice que calcula el F sigma 8, bueno, en general la F de usted le depende de la escala también. Ok. Perdón, en las teorías cuya ecuación de la Matter Perturbation Equation, que es una ecuación de espacio de Fourier, perdón que no lo dije antes y lo vi por sobreentendido, si esa ecuación depende de K. Si no te depende de K, no tienes ese problema. Y si no te depende de K, te diría ni te molestes en usar este método porque va a ser fácil hacerlo. ¿Está bien? Esto es para cuando es difícil hacer. Una pregunta, ¿no? Si cuando entrenas el modelo, o sea, ¿cuál es el orden de evaluaciones que necesitas realizar para 32, amplias 32 puntos. ya con esos 30? O sea, son... Sí, depende, sí, puedes aumentar a 64 o 128. En general con 32 nos ha funcionado bien, pero puedes aumentar. Había una pregunta en línea, pero... Ahí es. No sé si Cristian, ¿es de Cristian? Ajá, Y si no había escrito una... pero era nueva. que ya se había respondido. Ah, No, ya sé. pero había una otra hace poco. Una última. Sí, hubo una mientras las preguntas. Cristian, ¿no tienes micrófono? A ver, ahí va. Buenas. Ah, ya. Adelante. Sí, la idea era si se puede llevar a una clase de parámetros el número de neuronas, el número de capas ocultas y el factor de aprendizaje, tal que uno haga una estadística ahí y encuentre los parámetros óptimos para la red y con esos uno entrene el modelo, ¿no? Porque podría yo elegir una configuración y no sea como que la más óptima, ¿no? Claro, el tema de hiperparámetros. Sí, o sea, idealmente uno tendría que hacer un estudio de hiperparámetros, pero en mis clases de Machine Learning lo que los expertos dicen que en general no es tan, o sea, no es lo que se hace. O sea, teóricamente es lo que uno debería hacer. En la práctica lo que uno hace es aplica una configuración conocida y si no le funciona empieza a variar a mano las otras, basado muchas veces en la experiencia. Y te voy a contar algo. Nosotros ahora estábamos haciendo un problema más de regresión y teníamos un problema que no sabemos cómo resolver, no sabíamos cómo resolver y de repente había que cambiar la función de activación, que a veces tiene... O sea, cambiamos el learning rate, aumentamos la cantidad de neuronas y de capas, mejoró, pero hasta que no cambiamos la función de activación, no nos mejoró. O sea que eso, lamentablemente, es un poco artesanal todavía, pero como lo es en cualquier problema de Machine Learning, es igual. O sea, yo hice un curso de Machine Learning básico que dan en la Universidad de Buenos Aires para los alumnos de la carrera de Datos y Computación, y ahí el profesor lo que nos decía es, nunca se hace el estudio de, o sea, que él trabaja en industria, nunca se hace estudio de hiperparámetros. Es algo que en teoría se tiene que hacer, pero en la práctica, en general, los hiperparámetros están bastante fijos y se varían muy, muy poquito. Pero bueno, sí se puede hacer, ¿no? Bueno, pues agradecemos. Hasta luego. Hasta luego. Sí, así lo sale. Feliz Navidad. Igualmente, igualmente.